Tema del día de hoy, la preposición. Nosotros hemos identificado en todos los temas de categorías gramaticales, como lo son el verbo, el adverbio y bueno, en este caso la preposición, hemos identificado los criterios, ¿cierto? Los criterios con los cuales vamos a definir esta categoría gramatical. Uno de los criterios o los 4 criterios que nosotros siempre reconocemos es el semántico, el morfológico, el sintáctico y el lexicológico. Entonces vamos a hablar acerca de cada uno de esos criterios. A ver, según el criterio semántico, la preposición no tiene significado por sí solo. O sea, te voy a mencionar así, a modo de introducción, algunas de las preposiciones, ¿no? Por ejemplo, a, con, de, en, hasta, para, por, sin. Ya tú tienes ahí esas preposiciones. Si tú mencionas a una de ellas solita, o sea, si la mencionas nada más, por ejemplo, preposición a. ¿A qué significa? ¿Significa algo esa preposición? Cuando está así sola, no significa nada. Por eso dicen que no tiene significado por sí sola. Va a tener significado recién cuando esté incluida dentro de una oración y sirva como un nexo o como un enlace para la palabra que está a su costado. Ahí recién va a tener significado. Es decir, que la palabra que la acompañe, la palabra que acompaña a la preposición, es la que le va a dar el significado a la preposición. Pero así por sí sola, si tú la mencionas y dices preposición con, si dices con no significa nada, si dices de no significa nada porque le falta algo, le falta esa palabra que lo complementa. En cambio, en el caso de los verbos, si tú mencionas un verbo solito sí tiene significado, no hay necesidad de incluirlo dentro de una oración. Por ejemplo, tú dices el verbo correr. ¿Qué significa correr? Significa trotar más rápido, ¿no? Ya tiene significado, sin necesidad de estar dentro de una oración. Los verbos ya tienen significado propio, así, mencionándolos solitos. En cambio, si tú vas a mencionar a una preposición así sola, no tiene significado, pues, no significa nada. Necesita de un complemento dentro de la oración para que recién le dé significado a la preposición, pero por sí sola, te vuelvo a repetir, no tiene significado. Es decir, las palabras que relacionas son las que determinan el sentido de esta categoría. Ajá, las palabras con las que se relacionan, ¿no? Las palabras que están a su costado. Su significado es de carácter contextual, es decir, depende del contexto de la oración. Una preposición puede significar muchas cosas y todo eso lo vamos a ver a continuación en los ejemplos, ¿no? En los ejemplos y en los ejercicios sobre todo. La definición morfológica. Morfológicamente, ¿de qué forma es la preposición? Es una categoría invariable, quiere decir que no tiene derivados y tampoco tiene accidentes gramaticales, no carece de morfemas lexicológicos, no tiene morfemas lexicológicos. Esto quiere decir que no sufre variaciones en su forma. Por ejemplo, tienes la preposición hasta o de o con. A ver, modifícalo, dale algún derivado, no lo puedes derivar, ¿cierto? Como en el caso de los verbos, tú tenías correr y tenías corríamos, corriste, corrían y todo ello, ¿no? Tienes un montón de derivados, ahí sería variable, pero en este caso es invariable porque efectivamente no tiene derivados, no tiene morfemas lexicológicos. La preposición se escribe tal cual, no presenta ningún derivado aparte. Luego tenemos morfemas lexicológicos, se les conoce, morfemas lexicológicos, o todo lo que tiene que ver con la lexicología, ¿no? A ver, definición sintáctica. Funciona, según la definición sintáctica, acá vamos a ver su función, ¿ya? Funciona como un conectivo, un conector, un nexo subordinante o un enlace, ¿no? Es un enlace o nexo subordinante porque subordina en la oración. Es decir, puede enlazar un elemento sintáctico cualquiera con un sustantivo o elemento de valor equivalente, ¿no? Entonces, este enlace prácticamente va acompañado de un sustantivo, ¿no? Generalmente. Ahora tenemos la definición lexicológica, es una palabra de inventario cerrado. ¿Por qué de inventario cerrado? Porque ya no puedes agregar, ya no puedes incorporar más preposiciones. Las preposiciones son las que te voy a mencionar en la lista y son esas las que nosotros conocemos y las que deberíamos conocer. Cualquier otra incorporación que tú creas que es preposición ya no es válida porque ya está cerrado. Ya hay una lista de palabras que son las preposiciones y ya no hay para agregar más, como en el caso de los verbos que sí era
sea de inventario abierto, porque tú conoces toda la lista de verbos, pero conforme vamos avanzando, de repente más palabras se agreguen al diccionario de la RAE, entonces podemos formar nuevos verbos, ¿no? Por ejemplo, estos nuevos verbos que han aparecido ahora en el caso de conversar, ¿no? Conversar por mensajería, ahora le llaman al chat, le dicen chatear, entonces han creado ese nuevo verbo llamado chatear, o como en Google, ¿no? Información que buscas en Google, ya le decimos googlear, ¿no? Esa nueva información, tuitear, whatsappear, o sea, esos son verbos nuevos que nosotros lo hemos incorporado y que sí son admitidos. Y por eso el verbo sí es de inventario abierto. En cambio, la preposición ya no admite más preposiciones. Ya hemos tenido un tiempo necesario para poder incorporar y para poder darnos cuenta cuáles son todas esas preposiciones, pero hasta el momento el límite ya está cerrado, ¿no? La cajita de preposiciones está cerrada, ya no puede ingresar ninguna otra más, ¿no? Como en el caso del verbo que sí, o sea, normal, admite todo tipo de nuevas formas de decir los verbos, ¿no? Estoquear también, pues, ¿no? Cuando te pones ahí a revisar el perfil, ¿no? De tus amigos, estás estoqueando, ¿no? Entonces ya se ha creado un nuevo verbo. Entonces los verbos sí tienen el inventario abierto, pero las preposiciones no, su inventario es cerrado. No admite la incorporación de nuevas palabras. Vamos ahora con el catálogo de efectivamente quiénes son las preposiciones y son las siguientes: a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre y tras. Todas estas que te acabo de mencionar a continuación son preposiciones, pero en el caso de cabe y en el caso de so que significa debajo de, creo, si no me equivoco, no son muy utilizadas ya, o sea, su utilidad es arcaica, o sea, es del pasado, ya casi no lo utilizamos en las oraciones, a cabe y a so. Luego, en la lista oficial de la RAE y ASALE para el español actual se mantienen las siguientes: a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, sobre, tras, versus, vía. O sea, no han quitado a cabe y tampoco han quitado a o sea, lo mantienen, pero sabemos que ya no se utilizan, o sea, están dejadas de lado, son obsoletos, se podría decir, ¿no? Pero si te das cuenta, esta de aquí que te estoy subrayando de azul, de aquí que está con el borde azul, era lo primero, ¿no? La forma tradicional, las primeras preposiciones. Pero ya la lista oficial de la RAE ya cerró la cajita de preposiciones, aumentando algunas y teniendo esta nueva lista. Y aquí ya se cerró. ¿A quiénes ha aumentado? ¿A quiénes ha aumentado si te has dado cuenta? A diferencia de esto y de esto, ¿a quiénes ha aumentado? A ver, ahí que me indiquen, por favor. ¿A quiénes ha aumentado? ¿A quiénes? A ver, si te das cuenta. A diferencia de este de arriba, ¿a quiénes se ha aumentado? ¿A quiénes ha incorporado la RAE ya como último para cerrar? Para cerrar todo lo que tiene que ver. A ver, a vía, a versus, durante, ajá, vía versus durante, algo más. Vía versus durante, mediante, ajá, y a mediante. Muy bien, esas son las nuevas incorporaciones y ahí ya se cierra la cajita, ¿no? Antes conocíamos solamente estas, con la nueva y última incorporación se aumentó a durante, a mediante, a vía y a versus, ¿no? A esas 4 preposiciones nuevas. Ahora vamos a identificar cuál sería la estructura de nuestra preposición. Generalmente es la preposición más el posible elemento nominal, ¿no? El elemento nominal, o sea, el que puede ser un sustantivo. Recuerden que los sustantivos siempre van delante de una oración, pero la forma sustantiva está presente también en los complementos, porque si yo digo, por ejemplo, María compró una rosa, ¿de acuerdo? María compró una rosa de su tía. Ahí está. María compró una rosa de su tía. María es sujeto, ¿de acuerdo? Y también puede ser un sustantivo. Y luego tenemos una rosa.
y una rosa ya no está en el orden del sustantivo, o sea, no está delante, está como parte del predicado, ¿no? Como parte del complemento. Pero una rosa sigue siendo sustantivo, entonces el sustantivo se puede ubicar en cualquier parte, porque una es artículo y rosa es sustantivo, entonces ahí tenemos sustantivo. De su tía. De, ¿qué cosa es? Es la preposición que te estaba diciendo, es la preposición, más el elemento nominal. ¿Cuál es el elemento nominal? Su tía, porque tía es sustantivo, su es determinante posesivo. Entonces ahí tendríamos, ¿qué cosa? Tendríamos que efectivamente la preposición, o sea, la estructura de la preposición es preposición más un elemento nominal. Por ejemplo, aquí lo voy a graficar para que entiendas lo que te he dicho en palabras. A ver, vamos a identificarlo aquí. A ver, un ratito. Por ejemplo, yo había dicho aquí de su tía, ¿no? A ver, pero vamos a escribirlo completo para que se note todo. A ver, María, era María, ¿no? María compró una rosa, estamos hablando de la flor. De su tía no, hay que ponerlo algo que se entienda más. Para su tía. Esa preposición sí es correcta. Para su tía. Listo. A ver, de su tía sería de la tienda de su tía, ¿no? Pero para que tenga un poquito más de sentido, vamos a colocarlo para su tía. Listo. A ver, empezamos entonces. Aquí. Recuerda que la preposición siempre va ligada a un elemento nominal, ¿de acuerdo? La encabeza cualquier palabra a la preposición. ¿A la preposición? No, la preposición obviamente está encabezada por una preposición, pues, ¿no? Por una preposición. ¿Por quién más estaría encabezada? Es una preposición, ¿no? Ahí está, esta es la preposición y aquí tenemos el elemento nominal. ¿Por qué le decimos elemento nominal? Porque los elementos nominales son el nombre y el sustantivo, todo ello es el elemento nominal y aquí tenemos el sustantivo, ¿no? Su que vendría a ser determinante, posesivo, y tía que vendría a ser sustantivo, ¿no? Tía que vendría a ser sustantivo. Entonces, ahí tenemos la preposición más el elemento nominal, porque todo esto de acá es sustantivo. Entonces, ¿qué se le dice? Preposición más elemento nominal, ¿no? Y el elemento nominal lo podemos encontrar en cualquier parte, no solamente al inicio, ¿no? Porque si tú vas a decir, no, el elemento nominal siempre está al inicio, ¿no? Claro, está al inicio porque esta parte se le conoce como sujeto. Esta parte es el sujeto, ¿cierto? Lo cual no va a indicar que el elemento nominal no se encuentre en cualquier otro lado de la oración, ¿no? El sujeto puede estar presente aquí, puede estar en el medio, puede estar al final, el sujeto, ¿no? Pero en este caso solamente hay un sujeto. El sujeto es María y se encuentra en la primera parte. Ahora, todo lo demás son elementos nominales porque son sustantivos, ¿no? El sujeto, en cambio, es María, identificado porque tú le preguntas al verbo, ¿quién compró una rosa para su tía? María. Entonces, solamente María es el sujeto. Es el sujeto que tiene por núcleo a un sustantivo, en este caso a María. Ahora, el sustantivo, como te digo, puede estar en cualquier parte. Por ejemplo, acá compró una rosa también es sustantivo. Y como te decía, está en cualquier parte, lo cual una rosa no es sujeto, pues no es sujeto, sino esto vendría a ser complemento o parte del predicado, ¿no? Pero una rosa, esta composición es es sustantivo, porque una vendría a ser determinante artículo y rosa vendría a ser sustantivo, nombre, entonces todo esto es sustantivo, ¿no? Es el elemento nominal, elemento nominal. Entonces, aquí también acá tienes preposición, más elemento nominal que está hacia el otro lado, hacia el otro lado. Entonces, para que tú entiendas una preposición, la preposición tiene que estar primero y hacia el otro lado tiene que estar el elemento nominal, elemento nominal. Recuerda que estas preposiciones son nexos o enlaces, ¿no? Son nexos o enlaces, son palabras que no tienen significado propio, nexos o enlaces, se les conoce a este tipo de palabras. Ahora muy bien, entonces la estructura es preposición más elemento nominal, ¿no? Y obviamente primero encuentras la preposición y después te fijas qué le sigue. Y eso es el elemento nominal, ¿no? Generalmente está incluida por este tipo de cosas. Muy bien, entonces ahora vamos a definir qué tenemos aquí. La preposición sirve para conectar a un núcleo con un término. Núcleo, por ejemplo, un verbo
o un sustantivo, un adjetivo, un adverbio, un pronombre, cualquiera de estos núcleos, o si no un término, ¿no? El sustantivo, el adjetivo, un adverbio o un pronombre. A cualquiera de estos puede conectarlo. Cualquiera de estos pueden ser conectados por una preposición. ¿Qué más? Las locuciones prepositivas, así como vimos en el caso de las locuciones adverbiales, son frases, ¿de acuerdo? Pero ¿qué tipo de frases encontraremos en las locuciones prepositivas? Y es demasiado fácil porque tienes aquí detrás de, acerca de, en contra de, por encima de, por debajo de, a través de, en medio de, por delante de, ¿no? Entonces, utilizas este tipo de frases y dentro de ellas hay preposiciones, como en el caso de, en el caso de a, en el caso de por, en el caso de en, y ese tipo de preposiciones, y entre otras, ¿no? Entonces, las locuciones prepositivas son ese tipo de frases, las que tienes aquí, detrás de, acerca de. Recuerda utilizar siempre detrás de ti, detrás de mí, detrás de sí, acerca de ti. No tienes que utilizar detrás tuyo, detrás suyo, detrás mío. Esa no es la forma correcta. La forma correcta es detrás de, ¿no? Detrás de ti, no detrás tuyo, detrás de mí, no detrás mío. Esas son formas incorrectas. La forma correcta es hablar de ti, de mí, de sí. Esa es la forma correcta en el caso de las frases. Ahora, vamos con ya las preguntas, ¿no? Las preguntas, pero más o menos, para que entiendan esto de los significados, aquí yo tengo otra, fichita, otra ficha que de repente les puede servir de ayuda, así que vamos a repasarla a continuación. A ver, un ratito. Uy, yo estoy aumentando, se supone que tengo que disminuirlo. Ya, listo. Aquí tenemos otra ficha y justo esto es lo que van a copiar al cuaderno, donde tenemos acá las preposiciones y luego tenemos qué significan cada una de las preposiciones, ¿no? Por ejemplo, mira, a, cuando está con ciertas palabras, tiene distintos significados. La palabra a. A de dirección, A de tiempo, de precio, de día, de periodicidad, situación, manera, indica el futuro imperativo. Entonces, a tiene distintos significados gracias a los complementos que lo acompañan dentro de la oración, ¿no? Puede tener distintos significados. Ante tiene uno solo, bajo también, contra también. De tiene tres significados: posesión, materia y origen. Desde también tiene un significado, creo que la mayoría tiene solamente un significado, ¿no? Y aquí para hablarte puntualmente sobre algunos casos, para no entrar así a detalle totalmente, porque en sí está sencillo, no te preocupes por eso. Voy a hablarte acerca de unas preposiciones. Eh, no se dice, se podría decir en algún caso, aquí tienes la preposición para, por ejemplo, para, ¿qué te indica? Finalidad, fin o destino, ¿no? Destino es destinado a algo o destinado a alguien. Entonces, cuando tú vas a la tienda, por ejemplo, no vas a decir zapato de mujer, ¿no? No se dice zapato de mujer, se dice zapato para mujer, porque ese zapato está destinado a las mujeres. Entonces se dice zapato para mujer, no zapato de mujer. Entonces esa sería la forma correcta para utilizar la preposición para. ¿De acuerdo? Zapato para mujer, ropa para mujer, ropa para hombre, zapato para hombre, traje para hombre, vestido para mujer. Se utiliza el término para porque está destinado a esa categoría, ¿de acuerdo? Entonces, para eso, para se utiliza ya sea para finalidad, para una finalidad, para un fin, para un objetivo, o para destinar algo a alguien o a algo, ¿no? Entonces, ahí utilizamos el para. Otro caso que de repente usamos también sería el caso de contra, ¿no? Contra indica oposición. Tú puedes decir, César luchó contra sus amigos. Lo correcto sería contra, pero muchos cometen a veces el error y dicen, César luchó con sus enemigos. Si tú dices que luchó con sus enemigos, quiere decir que ha luchado junto con ellos, no de bandos contrarios, sino que ha luchado con sus enemigos, o sea, ha luchado con ellos. Juntos han luchado. No, pues entonces por eso no se utiliza con, se utiliza contra, porque César es de un bando y sus enemigos son del otro bando. Entonces ahí se entiende que han luchado contra, ¿no? Pero si tú pones aquí con, César luchó con sus enemigos, estás indicando que César se ha unido a sus enemigos y han peleado juntos. Eso es lo que estás diciendo. Entonces se utiliza contra. ¿Qué más? Otro ejemplo para utilizar las preposiciones correctamente sería cuando tú vas a la tienda, por ejemplo, y dices, dame un remedio para la tos.
Tú no puedes decir, dame un remedio para la tos, porque estarías diciendo que te den un remedio para que te dé tos, o sea, con la finalidad, porque para significa finalidad, con la finalidad de que te dé tos. Entonces no sería correcto decir remedio para la tos, sería remedio contra la tos. ¿De acuerdo? Contra. Lo mismo pasa en deme un raticida para las ratas, ¿no? Si tú dices para las ratas sería para tener más ratas, ¿no? Lo correcto sería contra las ratas. O deme un insecticidas contra las arañas, no para, sino contra. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces esa sería la forma correcta para utilizar. Miss, y si digo en contra, en contra también se utiliza, en contra también se utiliza en algunos casos. Ya, muy bien. ¿Qué me dices? Hasta los habitantes se negaron. Ahí había preposición que sería hasta, claro, ahí sería hasta la preposición. Ya, muy bien. Entonces, eso sería, un último ejemplo más para poder saber identificar algunos errores que solemos cometer. Sería en el caso, por ejemplo, cuando tú dices cocina a gas o olla a presión, ¿no? O tren a vapor. Generalmente lo decimos así, ¿no? Utilizamos la preposición a, pero eso es incorrecto y puedes fijarte tú mismo en la RAE. Lo correcto sería decir cocina de vapor o olla de presión o tren de vapor. Es correcto utilizar el término de. Yo sé que resulta un poco confuso porque cuando yo te digo de, tú lo interpretas como si la cocina estuviese hecha de vapor, o sea, del material de vapor, ¿no? Entonces como que suena un poco contradictorio que esa sea la forma correcta, pero no. Fíjate que no. Si quieres, investígalo tú mismo y te vas a dar cuenta, según la RAE, la forma correcta en esos casos es utilizar el de, más no el a. No es correcto decir tren a vapor, sino lo correcto es tren de vapor. Eso es lo correcto, ¿no? Lo cual ese de no significa que el tren esté hecho de vapor. No significa eso, sino que significa origen, o sea, su origen, ¿no? Tren de vapor, o sea, está hecho de, bueno, está hecho no, sino que contiene, ¿no? Contiene, es parte de. Entonces, básicamente eso es lo que quería que entiendas con respecto al uso correcto de las preposiciones, ¿no? En el caso de A y D que te acabo de mencionar es un poco confuso porque la mayoría suele tomar por correcto decir A, porque si tú dices de, muchos piensan que es, no, si yo digo de, va a decir, por ejemplo, cocina a gas, ¿no? Si yo digo cocina a gas es lo correcto y cocina de gas es lo incorrecto, pero no, era todo lo contrario, era al revés. Generalmente solemos confundir cocina de gas y decimos, no puedo decir cocina de gas porque si digo cocina de gas estoy asumiendo que la cocina está hecha del material gas, ¿no? Tú sabes que la cocina está hecha de lata o de aluminio en todo caso, ¿no? Pero si tú dices cocina de gas, estás asumiendo que la cocina está hecha del material de gas, ¿no? Pero, como te vuelvo a repetir, este término no tiene nada que ver con eso que estás suponiendo, sino que el término era correcto, es cocina de gas, eso es lo correcto. Por más de que te parezca extraño y le des otro sentido, otra idea, igual sigue siendo correcto, cocina de gas. Lo que es incorrecto es cocina a gas, olla a presión, tren a vapor, eso es lo incorrecto. Lo correcto es cocina de gas, olla de presión y tren de vapor. Esa es la forma correcta, aunque te parezca confuso, según la RAE, esa es la forma correcta. Si quieres, puedes verificarlo en internet para que no pienses que te estoy estafando. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a ver, ¿qué más? Vaso de agua o vaso con agua. Ambos términos están admitidos. Generalmente vaso de agua está bien. Vaso de agua está bien. Como te digo, ¿no? No tiene nada que ver que parezca que el vaso está hecho de agua, ¿no? Sabemos que el vaso está hecho de vidrio o de plástico, en todo caso, de cristal. Pero si tú dices vaso de agua, no significa que el vaso está hecho de agua. El término vaso de agua es correcto. Vaso con agua también. ¿Ya? Así que no te preocupes, está correcto. Cualquiera de los dos se puede utilizar. Muy bien, ahora pasamos ya al desarrollo de las preguntas. A ver, habiendo explicado esos pequeños detalles, ya pasamos con las preguntas, que es lo más fácil. ¿Cuántas preguntas me dijeron que habían? 12, ¿no? 12, 11, ¿no? 11 preguntas. Sí, 11 preguntas. Pero obviamente como nos va a sobrar el tiempo, vamos a desarrollar ahí 4 más. Así que no hay problema, ¿no? Así todos participan. A ver, ¿qué decimos? ¿Cuántas preposiciones simples
en uso tiene el castellano actualmente? Y aquí está la respuesta, ¿no? Ya te han respondido, entonces solamente te lo voy a recalcar. El castellano en la actualidad, o sea, ya cerró el baúl de las preposiciones, ya no puede entrar ninguna más. Cuenta con exactamente 23 preposiciones. Existen 23 preposiciones en el castellano actual y según la RAE, ¿de acuerdo? Entonces son 23. La clave correcta es la E. Vamos con la pregunta 2. ¿Cuál de estas alternativas contiene una serie en la que solamente están las preposiciones? Eso le toca al usuario Gerson Lozano. A ver, Gerson. ¿Cuál de todas estas opciones solamente contiene preposiciones? Pura preposiciones. No hay algo adicional, no hay conjunciones, adverbios, otro tipo de cosas. Solamente hay preposiciones. ¿Cuál es la lista correcta? A ver, Gerson Lozano. ¿Cuál sería tu clave en la pregunta 2? ¿Qué serie contiene solamente preposiciones? Gerson Lozano me dice que lo espere. A ver, vamos a esperarlo un rato. A ver, ¿ya lo tienes? La B, me dice su compañero, vamos a identificar, ¿ya? Vamos a ver si es correcto o no. En la A teníamos, a ver, desde, preposición, por, preposición, de, preposición. Únicas preposiciones, no, los demás no eran preposiciones, así que descartado. En la B, según preposición, sobre preposición, sin preposición. Lo demás, descartado. En la C, con, en, por, sin. Estas eran las únicas preposiciones, lo demás descartado. En la D, según, contra, hasta, bajo, atrás. Todo era preposición en la D. Todo era preposición en la D. La clave correcta era la D. En la E, sí, porque el, ve, la, y acá no hay ninguna preposición. Entonces la clave correcta se encontraba en la D. Según, contra, hasta, bajo, atrás. Listo. Atrás, no la palabra atrás, sino a, estoy separando la palabra a y estoy separando tras, no son diferentes. A es una preposición y tras es otra preposición. No me vayas a haber entendido que me refería a la palabra atrás. Muy bien, a ver, vamos con la 3. ¿Cuál es la definición morfológica de la preposición? Según el criterio morfológico, ¿qué cosa es la preposición? A ver, Anaís. Anaís me dice la C. Es invariable, ¿no? Es una palabra invariable porque no tiene accidentes gramaticales. Muy bien, respuesta correcta, Anaís. Vamos con la 4. ¿En qué opción no aparece ninguna preposición? Eso le toca a Diana Tiburcio. A ver, Diana, ¿en cuál de estas claves no hay ninguna preposición? En la pregunta 4. ¿Dónde no hay ninguna preposición? La C, me dice su compañera, y parece que está en lo correcto. Vamos a analizarlo. A ver, en la A. Ahora solo queda lamentos después de, acá había una preposición, de, entonces la A no puede ser la respuesta. Habla de todo y no comunica nada. De, acá también, de una preposición, entonces no puede ser la respuesta. Y que nadie sepa la verdad, mi vida. Acá no hay ninguna preposición, entonces la C es la respuesta. A ver aquí, en todas hay preposición. Aquí, bueno, no sé si se refería, acá es algo confuso, ¿no? Porque no sé si se refería a que todas tenían preposición o que analicemos esta oración. Pero igual, en todas hay preposición, esto es falso, ¿no? Porque solamente en una hay preposición. Y si nos pedía analizar esta palabra, acá hay preposición, acá hay una. Ya, a ver, y aquí, en ninguna hay preposición, lo cual también es falso porque bueno, en varias hay preposición, ¿no? En varias, no es que en ninguna, sino que hay preposición en la mayoría, no en todas, pero decir en ninguna es falso. Entonces, y si se referían a que en esta palabra había preposición, también hay preposición y está aquí en, ¿no? Está ahí. Entonces, básicamente, ¿dónde no había para nada preposición? En la C. En la C. Vamos con la 5. A ver, en la 2, ¿cuál era la alternativa? Me dicen, la clave correcta era la D. Clave correcta la D, en la 2. A ver, vamos con la 5. La preposición encabeza a un, ¿a quién encabeza la preposición? Súper fácil, a eso lo he repetido un montón de veces.
A ver, eso le toca al usuario Andrea Vilela. Andrea Vilela, la preposición ¿a quién encabeza? ¿A quién encabeza? O sea, primero está la preposición y después está lo otro. O sea, la preposición está encabezando a esa cosa. A ver, Andrea Vilela me dice la A, al verbo. La preposición encabeza al verbo. A ver, vamos a identificar aquí. Mira, la preposición. La preposición es la que encabeza, ¿cierto? ¿A quién está encabezando? O sea, ¿delante de quién está? ¿Delante de quién está? ¿Te acuerdas de la estructura de la preposición? Preposición más elemento nominal. Entonces la preposición está encabezando al elemento nominal. La preposición es la cabeza y está encabezando ¿a quién? A el elemento nominal. Entonces, ¿a quién encabeza la preposición? ¿De quién está delante la preposición? Del elemento nominal. La clave correcta era la B. Clave correcta, la B. La preposición modifica al sustantivo, me dicen por ahí. Modifica el sustantivo, creo que sí, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, si digo la hermana de Raúl, la hermana de Raúl, claro, ahí hermana sería el sustantivo y de sería la preposición, ¿no? Entonces se podría decir que está un poco por ahí modificando al sustantivo hermana, ¿no? Eso sería solamente en la parte de sujeto, y ahí tendrías, claro, modificador indirecto. Sí, sí modifica el sustantivo, porque si yo tengo la hermana de Raúl, hermana viene a ser sustantivo. De Raúl es la preposición y el modificador indirecto es una preposición. Entonces sí modifica efectivamente al sustantivo. Sí, es correcto. La preposición modifica al sustantivo. A ver, ¿qué más tenemos? Luego tenemos aquí la B, ¿no? Elemento nominal. La preposición encabeza a un elemento nominal. Vamos con la 6. Mi vida estuvo llena de pequeños detalles que al final solo fueron para ti. ¿Cuántas preposiciones hay? Le toca a Franco Molina. A ver, Franco, danos tu respuesta. Está súper fácil, imposible que te demores más de 2 segundos. A ver, dame tu respuesta. A ver, mi vida estuvo llena de pequeños detalles que al final solo fueron para ti. ¿Cuántas preposiciones hay, Franco Molina? A ver, Franco Molina, ¿dónde estás? ¿Estás o no estás? Estás demasiado sencillo, ¿ah? Así que no voy a aceptar que se demoren tanto. Espere, aso, voy a esperar para eso. Ya, a ver, está demasiado sencillo. 2, me dice su compañero, vamos a identificar. Mi vida estuvo llena de, acá está de, una preposición, de pequeños detalles que al final solo fueron para ti. Al es otra preposición. Entonces solamente teníamos 2. A ver, aquí vamos a hacer un pequeño énfasis, ya que creo que no lo he mencionado, ¿no? En el caso de al, es como si tú dijeses a, nada más, la preposición a, porque al está formado ¿por quién? Por preposición a más artículo el. Entonces, a más el te da la preposición al. ¿De acuerdo? Esta es una formación, por eso no se menciona en las preposiciones porque es equivalente a, ¿no? Solamente es a más el. ¿De acuerdo? A más el, es esa composición. Y en el caso de del también, la palabra del es la preposición de más el artículo el, y ahí tienes del. Entonces, del también está incluido dentro de las preposiciones. Para no era proposición, me dice acá, para no se dice proposición, es preposición. Para también es preposición. En alguno me he olvidado, indíquenme por favor si es que en alguno de repente por ahí se me he comido alguna preposición. Parece que no, ¿no? No hay para aquí. Aquí no hay para o sí hay para. Ah, sí hay para. Sí hay para. Entonces, ¿cuántos teníamos? Teníamos 3. Muy bien. Gracias por el aporte. Entonces, la respuesta era 3. Teníamos 3 preposiciones. En la 6 era 3. Sí, porque no había explicado lo del al, no había explicado lo del, ¿no? Esas también son incluidas como preposiciones. Al y del también. Solo que no se mencionan porque, como te digo, ¿no? Es una parte de a más el y de más el, ¿no? Pero también es considerado preposición. Entonces la clave correcta era la C, habían 3. Ah, muy bien por hacerme recordar, ya decía yo, de repente me he comido alguna preposición, ¿no? Era para. Para también es preposición. Muy bien, respuesta correcta.
Ahora pasamos a la pregunta 7. La estructura de la preposición, eso ya te lo mencioné. ¿Cuál es la estructura de nuestra preposición? ¿De qué se compone? A ver, vamos con Carlos Yokya. A ver, Carlos, díganos su respuesta. ¿Cuál es la estructura? Está demasiado sencillo, ¿ah? Estructura de la preposición. A ver, Carlos Yokya, le toca a usted. Si usted no responde, le toca a Chandubi. Cualquiera de los dos, a ver. Ya, Carlos Yokya ya me dice que lo espere. La estructura de la preposición. ¿Cuál era la estructura? Lo hemos visto anteriormente ya en los ejemplos, ¿no? ¿Cuál es la estructura? La preposición encabeza a quién. Entonces, esa es la estructura correcta. A ver, Carlos Yokya me dice la C y Chandubi me dice la D. A ver, vamos a ver quién de los dos tiene la razón. A ver, la estructura de la preposición era preposición más elemento nominal. Era preposición, era la C. Preposición más elemento nominal. Eso es lo que te explicaba aquí, ¿no? La preposición más el elemento nominal, ¿no? Elemento nominal este que podría darte la idea de un sustantivo al final, ¿no? Preposición más elemento nominal. Entonces estábamos en la alternativa C. Vamos con la 8. En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse y situaciones que llevan de una cosa a la otra. En este texto, a partir de acá, a partir de en todo esto, todo esto, ¿cuántas preposiciones hay? A ver, vamos con el usuario Anthony Chafloque. A ver, Anthony, ¿cuál es tu respuesta? ¿Cuántas preposiciones encuentras ahí? ¿Cuántas preposiciones? A ver, Anthony Chafloque. A ver, me dice a ver sin H. A ver, a ver. Ah, no, a ver junto, me dice, a ver junto. A ver, ¿cuál será tu respuesta? Chafloque. Sí, sí se cuenta el del comienzo, sí, desde acá, todo lo que he señalado. Ajá, todo lo que he señalado. Cuenta desde el inicio, desde todo lo que he subrayado. A ver, Anthony Chafloque. 3, me dice su compañero, vamos a analizarlo. Recuerda que es todo lo que he subrayado, o sea, desde el inicio. A ver, en, preposición en, porque te está dando contexto a la historia, ¿no? En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse y situaciones que llevan de, acá habría otra, de una cosa a la otra. Entonces parece que sí hay 3, ¿no? No hay más, por ahí no me estaré comiendo alguno. En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse y situaciones que llevan de una cosa a la otra. Sí, efectivamente hay 3. La clave correcta sería la E. Clave correcta, la E. Hay 3 preposiciones. No vayan a confundir proposiciones con preposiciones. Una proposición es cuando tienes, por ejemplo, una oración con un verbo, ¿no? Esa es una proposición. Y si dentro de esa misma oración hay 2 verbos, ya tendrías 2 proposiciones. Eso generalmente pasa en las oraciones compuestas, cuando tienen más de un verbo. Un verbo es una proposición. A partir de 2 verbos dentro de una sola oración ya tendrías 2 proposiciones. Eso es proposición con O, pero preposición son estas palabritas a, con, de, en, hasta, para, por, sin, ante, bajo, todo eso, ¿no? Muy bien. Pasamos ahora a la pregunta 9. ¿Cuáles de las siguientes preposiciones ya no forman parte del repertorio castellano? ¿Cuáles ya no forman parte del repertorio castellano? ¿Cuáles serían? En la pregunta 9. Que ya no las utilizamos en el castellano. A ver. Y cuéntalas todas, ¿ah? Cuéntalas todas. O sea, ¿cuáles serían las que ya no utilizamos en el castellano? A ver, ¿hay clave, no hay clave? ¿Qué sé yo? ¿Cómo es? A ver, eso cualquiera lo puede responder, cualquiera, porque parece que está un poco confusa esa pregunta. A ver quién da con la respuesta. ¿Cuáles ya no pertenecen al repertorio del castellano? Acá me dicen la 2 y la 3, pero no hay clave.
la 2 y la 3, ¿no? Pero no hay clave. Ajá, claro, porque Allende, bueno, Allende, preposición, nunca la he observado, pro tampoco, ¿no? Entonces parece que no hay clave, ¿no? Porque las que sí pertenecen al castellano son mediante, cabe, ante y so. Las que ya no se utilizan mucho, o sea, pero siguen formando parte porque todavía están en la lista, ¿no? Tú has visto aquí que cabe y so todavía están en la lista, están incluidas, pero ya no se utilizan. O sea, el hecho de que estén no significa que no pertenecen al repertorio. Sí están, pero ya no las utilizamos casi nunca, ¿no? Entonces, pero sí forman parte del repertorio. En cambio, las que no forman parte, vendría a ser en todo caso Allende y Pro, y tampoco hay respuesta, ¿no? Porque de ahí todas las demás pertenecen al repertorio. O si la pregunta se refería a las que estaban en desuso, porque la pregunta es un poco ambigua, ¿no? O si estaban en desuso, podría ser cabe y so. ¿Y 4 y 5 hay? 4 y 6 hay? No, tampoco hay. Y si tú dices todas menos 5 estarías incorporando a mediante, ¿no? Porque podría ser Allende, Pro, cabe, so, ¿no? Si se refiere a ambas, a las que no están en el repertorio y a las que se han dejado de utilizar. Pero si dice todas, estarías incluyendo a mediante, y mediante sí se utiliza todavía. Entonces, no podría ser. Entonces, acá la pregunta está un poco confusa, por lo tanto, la respuesta sería que no hay clave, porque no sabemos exactamente a qué se refiere. Si se refiere a las que están en desuso, como cabe y so, o se refiere a las que no pertenecen al repertorio castellano que antes habían pertenecido, pero yo no sé si Allende y Pro antes habían pertenecido. Entonces, por eso te digo que la pregunta está confusa, porque no hay clave. Y si decimos todas menos 5, estarías incluyendo a mediante, ¿no? Y mediante sí está en el repertorio del castellano. Entonces, y decir todas no, porque tienes a mediante y ante, que son las que hasta el momento prevalecen, ¿no? Entonces aquí no hay respuesta, no hay respuesta, ¿de acuerdo? Pasamos a la pregunta 10. ¿En qué opción hay menos cantidad de preposiciones? A ver, acá también es una pregunta ambigua, y cuando me des la respuesta te la voy a responder por qué, ¿no? Porque según la pregunta, o sea, no hay concordancia. A ver, vamos a preguntárselo a Brian Bernedo. ¿A quién tú identificarías por la que tiene menos preposiciones? ¿A cuál de todas identificas por la que tiene menos preposiciones? ¿A qué alternativa? En la 10. En la 10, ¿quién tiene menor cantidad de preposiciones? A ver, acá me dice, le pregunté a Brian, me dice la D. Brian me dice la D, y vamos a analizarla, ¿no? Como te decía, la 10 también es un poco ambigua. A ver, a continuación, acá tienes tenemos que resolver los ejercicios con prontitud. Acá tenemos dos preposiciones, ¿no? Te está pidiendo la que tiene menor cantidad de preposiciones. Después de ti no hay nada. Acá, de, hay una sola preposición. Después de ti no hay nada. Me pareció que vi a un lindo gatito. Acá, a, hay una preposición. Acá también hay una. Acá hay uno, y aquí en la A hay dos. Hoy tengo un enorme disgusto. Claro, acá no hay ninguna preposición, entonces esta podría ser la respuesta. Con la esperanza de ganar voy a la carrera. Acá hay uno, acá hay dos y acá hay tres. Aquí hay tres preposiciones. Entonces, la pregunta era, ¿en qué opción hay menos preposiciones? Si tú lo lees, te darías cuenta de que si te dice menos preposiciones, quiere decir los que de repente tienen menor cantidad, ¿no? Obviamente, pero hemos marcado la D y acá no hay ninguna preposición. Entonces, ¿cómo vamos a decir que tiene menos preposiciones si no hay ni siquiera una, ¿no? La respuesta sería si en el caso de que acá hubiera uno, si acá hubiera una preposición y en todas las demás hubiera dos o tres, ¿no? Entonces ya sabemos que esta es la de menor cantidad, pero acá no hay ninguna, ¿no? Entonces como que la pregunta creo que está mal planteada, mal formulada, ¿no? Pero de todas maneras vamos a marcar la D porque no hay ninguna preposición, ¿no? No hay ninguna, no hay ninguna. En todo caso, si quisiéramos tomarlo como referente, la clave correcta sería la B
y la C, ¿no? Porque a diferencia de las demás, en la B y la C hay una sola preposición, ya me estoy confundiendo, hay una sola preposición. En cambio, en la A hay dos, y en la E hay tres, y en la D no hay ninguna. Pero si nos guiamos en qué opción hay menos preposiciones, como me decía su compañera, claro, tiene razón. Lo correcto sería la B y la C, más no la D, ¿cierto? Porque en la D no hay ninguna, pues no hay ninguna. Y acá nos dice que sí hay preposiciones, que sí tiene que haber preposiciones, pero en menor cantidad que las demás. Eso es lo que nos plantea la pregunta. Entonces la clave correcta sería la B y la C, porque en ambas hay menor cantidad de preposiciones que en las demás. En cambio, en la D no hay ninguna. Y eso no es lo que dice la pregunta, ¿no? No dice la pregunta, ¿en qué opción no hay ninguna preposición? Ahí sí la respuesta sería la D. Pero como te digo, ¿no? Dice dónde hay menos cantidad de preposiciones y eso se encuentra en la B y en la C. Ya pensaba marcar la D según el criterio que había tomado, ¿no? Pero creo que lo correcto, y sí, y creo que todos estarían de acuerdo, donde hay menos preposiciones, lo correcto sería en la B y en la C, ¿no? Eso sería lo correcto, porque acá hay uno, uno, y en todo lo demás hay dos y tres. Entonces lo correcto sería B y C. Esa sería la forma correcta si vamos a pretender responder esta pregunta, ¿no? Muy bien, entonces estas serían las respuestas. Vamos con la 11 y esa ya está resuelta, entonces dejamos las otras preguntas para ustedes, o sea, para resolver junto con ustedes, ¿no? A ver, todo tiene su final, nada dura para siempre. ¿Cuántas preposiciones hay? A ver, todo tiene su final, nada dura para. Aquí hay una nada más, ¿no? Sí, efectivamente, solamente para y la respuesta sería una. Acá sí está bien formulada la pregunta, así que no hay problema. Acá como que está un poquito raro, ¿no? No sé si se refería a la D o a los otros, ¿no? Porque efectivamente, bueno, además en la D no hay ninguna, en la D no hay ninguna, pero acá sí hay menor cantidad a diferencia de las demás. Muy bien, ahora pasamos, sí, ya sé que son solamente 11 preguntas, pero como te digo, como todavía hay tiempo, vamos a desarrollar estas que están demasiado sencillas. Dice, en una frase preposicional, sus dos elementos funcionan como. A ver, en una frase preposicional. Uy, está sencillo. Está sencillo. Es justo lo que te expliqué, lo que su compañera me preguntó hace un instante e hice el ejemplo de la hermana de Raúl. Ahí le di el ejemplo, entonces a ver quién de todos se acuerda. En la frase preposicional, ¿cuáles serían esos dos elementos? Esos elementos, ¿cómo funcionarían? ¿De qué modo funcionarían? A ver, Lady Saavedra. Lady Saavedra me da una respuesta, Carol Valera me da otra. A ver, creo que las dos me dicen lo mismo. A ver, otra. Franco Molina me dice otra respuesta. Marcelo Ávila, otra respuesta. A ver, vamos a identificar cuál era la forma correcta con respecto a la frase. Tenías ahí la hermana de Raúl, ¿cierto? Ese D es un enlace. ¿Entre quién? Entre hermana y Raúl, ¿cierto? Y no solamente eso, sino que ese D funciona como modificador indirecto del sustantivo hermana. Entonces, ¿cuál era la respuesta? Funciona como enlace y como modificador indirecto. La clave correcta era la B. Lo tenía Franco Molina. Ajá, sí, eso es justo lo que les expliqué, lo que su compañera me respondió, ¿no? Hay modificador indirecto en esa frase preposicional. La hermana de Raúl. Ese de es un enlace que conecta al sustantivo hermana con Raúl y también ese de es un modificador indirecto que modifica al sustantivo hermana. ¿De acuerdo? Entonces teníamos enlace y modificador indirecto. La clave era la B. Vamos con la 13. Es una de las preposiciones menos usadas en el castellano actual. Súper fácil. A ver, eso le vamos a preguntar a. Me quedé en Brian Bernedo. Alexandra Rodríguez ya respondió, ¿no? A ver, Brisa Baldeón. Brisa Baldeón o Alexandra Rodríguez, cualquiera de las dos. A ver, Brisa Baldeón me dice la E y Alexandra Rodríguez también la E. Muy bien, respuesta correcta, so, ¿no? So. De todas las preposiciones, la menos usada es cabe y so. Muy bien, so significa debajo de, pero casi nadie dice, ¿no? So, nadie dice, ¿no? Creo que el so lo utilizan más para ejemplificar algo del inglés, más no del español, pero en el español el so es debajo de, o sea, pero ya no lo utilizamos.
A ver, preposición que indica materia, o sea, que indica que algo está hecho de cierta materia, está hecho de cierto compuesto. ¿Cuál sería esa preposición? A ver, eso le toca al usuario Jaime Matamora. Preposición que te indica materia, que te indica que algo está hecho de cierta materia, de cierto elemento. Por ejemplo, mesa de madera, ¿no? Uy, ya te di la respuesta, plop. Que está hecho de algo. Claro, el de materia te está indicando de, ¿no? Porque dices de mesa de madera, ¿qué más? Mm, ventanas de vidrio, no, ventanas, no, ¿qué más podría ser? Mesa de madera, algo que está hecho de alguna materia, ¿no? eh, caja de cartón, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, ese de te indica de la materia, ¿no? De sería la respuesta. Vamos con la 15. ¿En cuál de las siguientes oraciones la preposición te está indicando dirección? O sea, que se dirige hacia cierto lugar. Silla de plástico, ajá, claro, buena referencia. A ver, ¿cuál será? A la cuenta de tres, ¿ah? 1, 2, 3. Indíquenme su clave. A ver, Aldrich Yacila, Marcelo Ávila, Lady Saavedra, Carol Valera, Franco Molina. A ver, por aquí. Me dicen la D, Marcelo, Aldrich y Saavedra me dice la B, Carol me dice la D, Franco me dice la D, Diana Tiburcio la D, ya todo el mundo me dice la D. Ya, listo. A ver, vamos a identificar cuál te indica dirección, o sea, dirigirte hacia cierto lugar. Vamos a ver. Saldremos a las 10, no, esto me indica tiempo, ¿cierto? Tiempo. Cocinaba a la norteña, esto me indica modo, a este modo. Compró el libro a 10 soles, esto me indica precio, ¿no? Precio. Iré a Iquitos, claro, esto me indica dirección, ¿no? Iré hacia ese lugar. Lugar es lo mismo que dirección. Entonces la clave correcta era la D. Vimos a Rojas, no, esta es una persona, ¿no? Entonces, ¿quién te indica dirección o lugar? Es la D. Iré a Iquitos, ¿no? En el caso de cocinaba la norteña, significa cocinaba a este modo, de esta forma, no significaba la dirección, ¿no? Entonces la D era la respuesta. Muy bien, están analizando correctamente. Vamos a ver un ratito la ficha para ver si es que no hay alguna pregunta confusa, algo que no haya explicado todavía y que esté de repente entre las preguntas, ¿no? A ver, vamos a las preguntas de la ficha para poder cotejar. A ver, vamos con la tarea. Recuerden que es lo mismo que viene en su libro, pues, ¿no? Lo mismo que viene en su libro de clase, su libro de tareas, perdón. Vamos a identificar. Dice, marca la cantidad de frases prepositivas que hay después de hacer, acá, después de hacer su ingreso. Acá te pide las frases preposicionales, o sea, los modelos que se encuentran aquí. A ver, cuando te dice locuciones prepositivas son los modelos que están aquí. Esto, detrás de, acerca de, en contra de, por encima de, todos estos modelos es lo que te está pidiendo, ¿no? Locuciones que hay, a ver, después de hacer su ingreso se puso en medio de los invitados y habló acerca de ella. ¿Cuántas a fin de amenizar la reunión? ¿Cuántas hay? ¿Cuántas locuciones prepositivas hay aquí? ¿Cuántas hay? Entonces marcas la respuesta. ¿Es correcto respecto a la preposición? Se pospone a un sustantivo para subordinarlo, o sea, está después del sustantivo para subordinarlo. Recuerda que la preposición es un nexo subordinante, eso lo decíamos, ¿no? Entonces, por ahí debes tener alguna referencia. Hay más de 30 preposiciones, habían 30. ¿Cuántas eran las preposiciones? Sufre accidentes de género, tiene accidentes gramaticales la preposición. Si no existieran las preposiciones, los sustantivos no se podrían modificar. Si no existieran las preposiciones, los sustantivos, a ver, para modificar un sustantivo se necesita, aparte de modificador indirecto, se necesitan los directos también, que presentan en el caso de hay, por ejemplo, un artículo y luego tienes un adjetivo. Y el adjetivo recuerda que puede ir antes del sustantivo o después del sustantivo, ¿no? Por ejemplo, dices la casa bonita, donde la es modificador directo, ¿no? La artículo, casa es el sustantivo y bonita sería el adjetivo, otro modificador directo. Entonces, si no existieran las preposiciones, los sustantivos no se podrían modificar.
Esto es correcto, o sea, sin modificador indirecto podría, no habría sustantivo modificado, ¿sería correcto? Entonces, no lo sé, ya depende de ti, lo dejo a tu criterio. La preposición es siempre un morfema lexemático. Es un morfema lexemático. ¿De qué carecía la preposición? ¿De qué carecía? ¿Qué morfema no tenía la preposición? Entonces, ¿era siempre esto o carecía siempre de? Bueno, entonces con lo que te acabo de mencionar, creo que ya tienes la idea de cuál podría ser la respuesta. Al y del son contracciones compuestas de, o sea, ¿provienen de quién? De qué forma? Acá, de conjunción, preposición más artículo, preposición más conjunción, adverbio más preposición. ¿De qué? ¿De cuál de estas uniones proviene? Ahora la 4. ¿Dónde está mal usada la preposición hasta? A ver, hasta los operadores de limpieza ganan más que él. Hoy trabajaré hasta la medianoche. El avión saldrá hasta mañana en la tarde. Se congregaron desde la ciudad de Dan hasta Berseba. No lo haré hasta que me des una buena razón. A ver, una forma incorrecta de utilizar el hasta es cuando lo pones en reemplazo de desde. Recuerda que desde es el punto de partida, ¿no? Desde este punto, desde este momento, voy a hacer esto hasta, y hasta ya es el punto final. Entonces, al hasta no lo puedes considerar en el punto de partida, o sea, no lo puedes colocar en vez de desde. Entonces, ahí fíjate las alternativas, cuál no está cumpliendo esa regla. A ver aquí, 5. ¿Qué preposición no indica posición? ¿Cuál de todos estos no te indica la posición? Te puede indicar cualquier otra cosa, de repente te indica lugar, te indica tiempo, qué sé yo, menos posición. Entonces marcas la respuesta. ¿Dónde hay menos, donde hay al menos una preposición? Buscas aquí y donde se encuentre una sola preposición, marcas la respuesta. A ver, voy a ver si es que hay clave. Sí, sí hay clave. No es que haya doble clave, solamente hay una. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿qué me dice acá? ¿Cuál es la otra ficha que mostró? No te preocupes que esa otra ficha que les enseñé está en su bandeja para que ustedes lo puedan copiar al cuaderno. Esta de aquí. Esto es lo que van a copiar ustedes a su cuaderno. Esta ficha de acá. Esto es lo que van a copiar ustedes al cuaderno. Esa es la que les he dejado a ustedes porque tiene información más completa, ¿no? Entonces acá te indica qué significa cada uno de ellos. Esa es la ficha que les he dejado para que está en su, ya a partir de las 2 de la tarde lo van a encontrar, o si no lo buscas, pues aquí colocas preposición y buscas y ahí te aparecen muchas fichas, te aparecen bastantes fichas de, ya sabes cuál es el diseño más o menos de las fichas que yo uso y ahí también te aparece, entonces cualquier duda siempre se van a buscar ahí, ¿no? En el Google. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Dónde nos hemos quedado? ¿Cuál de las preposiciones tiene más significados? Ahí está. Esto es lo que se copia todo. Sí, es necesario copiar todo. Es necesario copiarlo todo para que tengas una idea, ¿no? O si no lo imprimen, pues, ¿no? Ustedes ya saben que también se puede imprimir. A ver, un ratito. Todo esto necesito yo saber los significados, ¿no? ¿Qué significa cada uno de ellos? ¿Qué significan? ¿No? ¿Quién de todos tiene mayor cantidad de significados? A tiene mayor cantidad de significados, ¿cierto? Ese es el de mayor cantidad de significados. De ahí todos los demás tienen un significado, a excepción del caso de D que tiene 3 significados, ¿no? Y creo que otros tienen entre 2, acá hay 2 significados. Entonces ahí tú te vas a dar cuenta cuál de todas estas tiene la mayor cantidad de significados. Pasamos a la 8. ¿Qué preposición indica el tiempo? Entonces, con la ficha que te he dado, ahí ya te vas a ayudar. ¿Cuál de todas te está indicando tiempo, no? Tiempo. A ver, ¿cuál será? Hacia, hasta, a, sin, en. ¿Cuál te indica un tiempo aproximado? ¿Cuál de todas estas no es una preposición? Y aquí son dos palabras recientemente reconocidas como preposiciones. Eso es en la comparación que hicimos, ¿no? En la comparación de qué había antes y cuáles eran las nuevas que se han incorporado a la RAE. Entonces ahí serían las recientemente incorporadas. Esas pueden ser las respuestas. Muy bien, entonces está fácil de identificar la ficha. Recuerden buscar esta ficha está aquí en la publicación, no se preocupen, está en la publicación y la ficha de acá que les he presentado aquí dentro de la clase del día de hoy, que es una ficha diferente obviamente a la que tienen ustedes, a las que ustedes van a copiar al cuaderno. Eso está, si tú buscas el título
La preposición lo buscas en Google y colocas quinto de secundaria, la preposición ficha de quinto de secundaria y ahí te sale este color moradito, te sale así igualito para que también tengas esto como referencia. Pero la que quiero que copien es la otra, la que les he mandado para copiar porque ahí está más completo, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces en lo que no pienso que para que no sea mucho, ¿no? No copies mucho los ejemplos, ¿no? Un ejemplo de repente puedes poner, pero sí lo que significa sí. Eso sí, en los ejemplos sí no soy muy estricta, pero sí en los significados sí. Muy bien, entonces ya pasamos a retirarnos, ya hemos terminado, ya ven, terminamos temprano porque el tema estaba demasiado fácil, así que ahora sí, nos retiramos y adiós.